Alerta por plan pistola contra policías en el centro del país. Presidente lanza en la Uribe Meta histórico plan de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Fiscalía cita indagatoria a viceministro de Agricultura Juan Pablo Díaz. Ministra de Educación llama al diálogo a maestros en paro. Gobierno presentará proyecto para descongestionar cárceles. Ríos Cauca y Magdalena alcanzan máximos históricos por lluvias. Tiroteo en Arkansas deja 3 muertos, entre ellos un policía. El Ajax del colombiano Davinson Sánchez a la final de la Liga Europa. Nairo Quintana recupera el 6º lugar en el Giro de Italia. Buenas noches. Hay alarma entre las autoridades por un plan pistola ordenado por la banda criminal Clan del Golfo y la guerrilla del ELN contra la Policía Nacional en 9 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. La Defensoría emitió una alerta advirtiendo sobre esta situación. El propio director de la Policía, general Jorge Nieto, reconoció la amenaza durante una videoconferencia. La Defensoría del Pueblo alertó que el plan criminal para asesinar policías, como en la peor época del narcoterrorismo, se extiende hasta la capital de la República, según datos del sistema de alertas tempranas de la entidad. Hacerle la advertencia y la alerta temprana al gobierno nacional para que las fuerzas militares y la Policía Nacional inicie un plan de contingencia tendiente a mejorar las medidas de protección y de sus miembros, de los miembros de la Fuerza Militar y Policía, así como un reforzamiento en su inteligencia militar y policial. 13 policías han sido asesinados en las últimas 2 semanas en Colombia, en regiones con alta presencia de la banda criminal Clan del Golfo y de la guerrilla del ELN. Los uniformados han sido asesinados por sicarios en sus lugares de trabajo, atendiendo falsas llamadas de alerta o mientras se desplazan a sus casas. Casos donde se les dice, se les llama, no salgan y salen. Se les dice no anden solos. Las dos cosas como mínimas que hemos dicho y que los comandantes deben verificar: cambien las rutinas y tengan capacidad de reacción. Las fuerzas militares también incrementaron todas las medidas de prevención. Y también las autoridades en Antioquia revelaron que la banda criminal del Clan del Golfo estaría pagando 2 millones de pesos por atentar contra miembros de la policía. La policía, en operaciones para contrarrestar el llamado Plan Pistola en los municipios de Puerto Valdivia y Zaragoza, logró la captura de 3 presuntos sicarios designados por alias El Indio para asesinar uniformados en la región. En su poder tenían armas y explosivos. Alias El Perro, alias Robinson y alias Pocho, que está con medida de aseguramiento por el tema de trabajar con el crimen organizado, con los grupos armados organizados y especialmente por tráfico, posesión y porte de armas de fuego de uso privativo. En el corregimiento Fragua de Segovia, nordeste antioqueño, le lanzaron una granada a la subestación de policía. Allí resultó herido un uniformado, quien se recupera en centro asistencial. En este caso tenemos la hipótesis más fuerte, que es el Clan del Golfo, los responsables de este hecho. La policía de Antioquia confirmó el monto que paga el Clan del Golfo por ocasionar la muerte de cada policía. Ellos están realmente ofreciendo esa suma de dinero, 2 millones de pesos por los policías, y nosotros seguimos atacando y dándole frontalmente la lucha a estas organizaciones, grupos armados organizados, como es el caso del Clan del Golfo. En la última semana van 7 policías muertos, heridos 14 policías y 2 guardias del IMPEC en la región 6 de la policía, conformada por Antioquia, Córdoba y Chocó. En el municipio de La Uribe, en el Meta, el presidente Juan Manuel Santos dio inicio al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que vinculará inicialmente a 500 familias. Como símbolo del inicio de este plan, el presidente Santos acompañó a campesinos a erradicar una mata de coca y sembrar en su reemplazo una de plátano. La meta de este programa es beneficiar a 100.000 familias y sustituir 50.000 hectáreas de cultivos de coca durante el primer año de su implementación en más de 40 municipios. Es un hecho histórico, no solamente para Colombia, sino para el mundo. El mundo lleva 40 años luchando contra las drogas, una guerra que no se ha ganado. No se ha ganado porque a los campesinos no les hemos dado la alternativa que los sostenga y que los estimule a hacer este cambio. También destaca que el propósito final es contribuir a la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas en Colombia. Eso significa un cambio fundamental para Colombia
y para el mundo, porque Colombia sigue siendo, a pesar de todos los esfuerzos, el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Campesinos de la zona que llevan más de 5 años sembrando coca esperan que los beneficios que ahora traerá el gobierno se cumplan. Nosotros raspamos una roba de hoja y nos pagan 6.000, 7.000 pesos, y una roba de hoja yo me la raspo en póngale 25 minutos. Entonces yo en el día yo me puedo raspar 15 arrobas de hoja. Nosotros estamos disponibles a aportar y a este proceso de paz, erradicar y salir adelante con lo que el gobierno nos brinde. En este municipio el presidente Santos también hizo una advertencia para aquellos que están tumbando los bosques para que les titulen las tierras. El que esté deforestando no se le va a titular un solo centímetro de tierra porque está cometiendo un delito. Y pregunté quién había estado haciendo eso, quién lo promovía. El alcalde me dijo, aquí hay un señor que vino de afuera. Y ¿cómo se llama el señor? Me dijo, Pastranita. Y le dije, pues, Pastranita, no Pastranita, el nombre no me interesa, pero este señor me lo judicializa. A la fecha, el programa inicia a nivel nacional con 83.000 familias vinculadas en 67.000 hectáreas en 13 departamentos. La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al viceministro de Agricultura Juan Pablo Díaz Granados dentro de una investigación por el desfalco de 16.000 millones de pesos en la alcaldía de Santa Marta, en Magdalena. Los hechos están relacionados con irregularidades en contratos firmados en el sector de la salud. La investigación adelantada por un grupo especializado frente al sistema de salud de la Fiscalía señala que cuando Díaz Granados fungía como alcalde de Santa Marta, se firmaron varios convenios de pago sin que existiera una factura de sustento, es decir, que se habrían cometido recobros. Junto con el viceministro también son investigadas la exsecretaria de Hacienda de esa ciudad, Manira Guerra, y la exsecretaria de Salud, María García Velázquez, por los delitos de prevaricato por acción y peculado. En total, la Fiscalía investiga irregularidades por 16.000 millones de pesos en la alcaldía en contratos del sector salud. Díaz Granados es actualmente viceministro de Desarrollo Territorial y fue alcalde de Santa Marta desde 2008 a 2011. En los próximos días, la Fiscalía definirá cuándo se llevará a cabo la diligencia indagatoria. La ministra de Educación, Janet Gija, manifestó su disposición a sentarse con los promotores del paro de educadores para buscar un acuerdo que permita el regreso a clases de 8 millones de estudiantes. Los educadores insisten en mantener el cese de actividades. Tras un día de paro nacional convocado por FECODE, en donde 8.300.000 estudiantes de todo el país se encuentran sin clase, el Ministerio de Educación insiste en que el cese de actividades es injustificado. Queremos es insistirle a FECODE que de alguna manera revisemos la necesidad del paro, que por favor le pongamos fin a este paro, volvamos a clase y nos sentamos a negociar. Estamos listos para sentarnos, para hablar y para avanzar en todo lo que sea necesario. Pero también tengo que decir algo, muchos niños sí están pudiendo ir a clase por cuenta de que hay docentes y rectores de colegios que han decidido que a pesar de todo continúan prestando el servicio educativo. Yo lo que le pido a la ministra también es que tomen una decisión desde el punto de vista económico para resolver las situaciones que hay. Esa no es responsabilidad de la ministra en este momento, a pesar de que hace parte del gobierno. Es responsabilidad del Ministerio de Hacienda que no quiere soltar unos recursos. En 2015 la inflación fue de 6,77%. A comienzos del 2016, el gobierno decidió que el aumento salarial de los servidores públicos sería un punto porcentual por encima de eso, es decir, 7,77%. En el caso de los maestros, el aumento fue aún mayor, 2 puntos por encima, es decir, 9,77%. Este año el aumento también será de 2 puntos y en 2018 ya no serán 2, sino 3 puntos adicionales por encima de lo que reciban los demás servidores públicos. Lo mismo en el año 2019. En el acuerdo que hicimos en el año 2015, quedamos de que ellos iban a proyectar una nivelación salarial para el año 2020 y 2021, que es una dificultad salarial que tenemos por más de 20 años con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El último año en particular, de los más de 30.000 docentes que se presentaron en la prueba, el 70% pasaron la prueba y pudieron ascender. Los demás hemos hecho unos cursos para que lo puedan hacer de igual manera. Mañana continúan las asambleas informativas en los colegios públicos, mientras inician las movilizaciones en las calles.
Millones de estudiantes se quedaron en sus casas, otros fueron dejados a cargo de familiares y algunos tuvieron que acompañar a sus padres al trabajo debido al cese laboral que están adelantando los educadores. Enormes dificultades enfrentan los padres de familia que no tienen quien cuide a sus niños, porque este paro los tomó por sorpresa. Prefiero tenerlo aquí al pie mío y no dejarlo solo en la casa porque corre muchos peligros. Yo lo dejo en la casa, o sea, él a veces viene y me acompaña acá y vuelve y se va para la casa. Siempre le genera a uno bastante trastorno en su labor diaria. Psicólogos expertos en infancia y adolescencia consideran que los padres deben tratar de mantener las labores académicas en casa. Tienen que ser un poquito creativos si el niño no tiene nada que hacer, que lo pongan a estudiar sobre la Segunda Guerra Mundial y que las consecuencias, por decir algo, o no sé, que investiguen algo y que los papás tengan que verlo por la noche, pero no dejarlo que sea un día de descanso total porque reiniciar es supremamente difícil. Y quienes no puedan estar con sus hijos, aprovechar la tecnología para vigilarlos. El Ministerio de Justicia, la Fiscalía y las otras dependencias asociadas al Consejo de Política Criminal acordaron presentar un proyecto de ley para despenalizar algunos delitos como la inasistencia alimentaria. La iniciativa tiene como fin contribuir a descongestionar las cárceles del país y reducir el nivel de hacinamiento. Tras una nueva sesión de la Comisión de Política Criminal, se acordó que el 20 de julio se presentará el proyecto de ley ante el Congreso de la República. La iniciativa busca evitar situaciones como la que enfrentan las cárceles del país, luego de que los gremios del IMPEC decidieran no recibir más presos desde este jueves ante los niveles de hacinamiento. Un proyecto de ley integral que inclusive incluya la despenalización de una serie de conductas antisociales que no tienen por qué tener tratamiento penitenciario. Según dijo el fiscal general, conductas como la inasistencia alimentaria no tendrían cárcel. Hay conflictos de carácter comercial, laboral, administrativo que se están penalizando hoy en día en Colombia. Eso no tiene ningún sentido. La inasistencia familiar. Este es un caso de una obligación de derecho de familia. De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía, este año ya se han presentado 23.331 casos de inasistencia alimentaria y con personas que podrían ir presas, circunstancia que se buscaría evitar sancionando de otra forma a los que cometan este delito. Frente a la situación que enfrentan las cárceles del país, el ministro de Justicia anunció que fueron destinados 70.000 millones de pesos con el fin de que el IMPEC no continúe con el denominado plan reglamento. Dejé una constancia en ese sentido de que el ministerio viene trabajando de manera proactiva con el sindicato mismo en el cumplimiento de los acuerdos del 2015. Se hizo una adición presupuestal de 70.000 millones para ajustar la planta en más de 1.000 funcionarios. Ante lo dicho por el ministro, los sindicatos señalaron que pese a que el gobierno destinó esos fondos, el IMPEC no recibirá a los presos en las cárceles. El ministro sigue mintiéndole al país cuando habla de una adición presupuestal de 70.000 millones de pesos para resolver el tema de planta del IMPEC. A todas luces esto no es cierto. Nosotros podemos demostrar ante la opinión pública que simplemente es el pago de la nómina actual que hay para el Instituto Nacional Penitenciario. Por segundo día consecutivo, los habitantes de Quibdó marcharon en medio del paro cívico que están adelantando en el departamento de Chocó para exigir al gobierno nacional que cumpla los compromisos de inversión para esa región. Mañana se espera que el comercio abra nuevamente sus puertas según lo acordado con el Comité del Paro Cívico. Si no se hace ese acuerdo, hubiera habido una masacre laboral aquí en el departamento del Chocó, ya que obligatoriamente habría que suspender aproximadamente unos 1.000 empleados que entrarían a englosar el desempleo aquí en el departamento del Chocó. Hoy continuaron las concentraciones por la calle de la ciudad de Quibdó. El comercio sigue cerrado. Más de 4.000 personas entre niños, jóvenes y adultos se reunieron nuevamente para protestar por la situación del departamento en materia de seguridad, salud, educación, acueducto y vías. Hay muchas preocupaciones en estos momentos de parte de la personería municipal por las dificultades que estamos atravesando en el tema de salud, un tema que es bastante complejo. Por su parte, el defensor del pueblo departamental habló acerca de la crisis humanitaria que vive el departamento y que ha conllevado a que la población paralice el departamento como un llamado de auxilio urgente por el Chocó. Esta situación que se está exigiendo tiene que ver con infraestructura, con inversión social, que está reflejada también en los informes de la Defensoría del Pueblo, como los rezagos que hay, los vacíos que hay
en la realización de derechos sociales y económicos de la sociedad chocuana. En Río Sucio continúa el paro que inició desde el pasado 2 de mayo, en el que las comunidades afroindígenas paralizaron todo el municipio, exigiendo soluciones al confinamiento que sufren por culpa de la violencia entre grupos al margen de la ley y minas antipersona. De otra parte, un petardo fue lanzado a una patrulla de policía en el barrio Caví de Quibdó. Según las autoridades, este es un hecho aislado de las manifestaciones. Ese petardo afortunadamente no generó víctimas, no hay heridos, y nosotros creemos que es un hecho aislado a la movilización social, a esta protesta que se adelanta de la sociedad civil. Por ahora, la población sigue a la espera de que el gobierno envíe los delegados para iniciar las negociaciones. El invierno no da tregua. Las fuertes lluvias provocaron un aumento en los niveles de los ríos Cauca y Magdalena, que hoy están en sus niveles más altos de los últimos años. Las autoridades están en constante monitoreo. Las crecientes de los ríos Magdalena y Cauca en su paso por el departamento de Caldas han provocado inundaciones que obligaron a las autoridades a evacuar varias viviendas en La Dorada y Palestina. La situación más difícil se encuentra en La Dorada y sus alrededores, ya que se han inundado viviendas y vías que ponen en riesgo no solo a las familias, sino la circulación de vehículos hacia Bogotá, Manizales y la costa atlántica. Las aguas sorprendieron a los habitantes de Puerto Wilches, Santander, arrasando e inundando más de 9.000 hectáreas de cultivo, especialmente de palma. Inclusive en algunas zonas rurales del municipio santanderiano también sus casas y viviendas. Un primer censo realizado por el puesto unificado de mando del Comité de Riesgos indicó que 400 familias hasta el momento han sido las damnificadas. Ante las continuas lluvias en el Magdalena Medio, los comités de riesgo de municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Cantagallo y San Pablo en el sur de Bolívar cambiaron de alerta naranja a alerta roja. Más de 600 familias han sido evacuadas en el municipio de La Virginia, en Risaralda, debido al aumento del caudal del río Cauca, que hoy llega a los 6 metros con 30 centímetros y originó que las aguas de las alcantarillas se regresaran por sifones de las viviendas. Son 17 barrios afectados por estas inundaciones y por el aumento constante del caudal no se descarta que se presenten más sectores afectados. Las autoridades declararon la calamidad pública en los municipios de Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal, Pereira y La Virginia ante las consecuencias del fuerte invierno que afecta al departamento. En el departamento de La Guajira, las autoridades reportaron el robo de un equipo especializado para monitorear las condiciones atmosféricas en esa región del país. Desconocidos hurtaron la estación meteorológica ubicada en el municipio de Manaure, la cual permitía monitorear las condiciones atmosféricas en todo el norte de La Guajira. El coordinador del sistema de alertas tempranas manifestó su preocupación por el estado de vulnerabilidad en que quedan los habitantes de esa zona de la península, teniendo en cuenta la intensidad de la temporada invernal en el departamento. Deja muy vulnerable la comunidad y pues no tendríamos cómo poderle avisar en caso dado pudiésemos ver algún comportamiento irregular en esa zona. En días pasados, inescrupulosos también robaron un sensor de nivel del río Ranchería que permitía monitorear el comportamiento del afluente hídrico en temporada invernal. En caso dado se presente una creciente, un desbordamiento del río o una avalancha, pues no tendríamos cómo decirles a ellos pues que evacúen rápidamente porque no se cuenta con la herramienta de monitoreo. Las autoridades de La Guajira buscan a los responsables de estos reprochables hechos que han dejado en cierta medida con las manos atadas a las entidades de seguimiento meteorológico y que ha puesto en peligro a más de 300.000 habitantes de los municipios de la Alta Guajira, que en su mayoría son indígenas. La Secretaría de Ambiente de Bogotá selló 4 restaurantes del centro comercial Plaza Imperial tras comprobar que los establecimientos estaban contaminando los humedales Juan Amarillo y La Conejera. Por contaminar con aguas residuales 2 humedales, la Secretaría de Ambiente realizó el sellamiento de 4 restaurantes en el centro comercial Plaza Imperial, ubicado en el norte de Bogotá. Son PPC, o sea, Pollo, Pizza y Carne, la franquicia internacional Fridays, la Blaza Roja y Xi'an Comida China. Según la autoridad ambiental, tendrán que modificar los ductos, pagar una multa y limpiar los cuerpos de agua. La primera tiene que ver con multas que pueden ir hasta 3.600 millones de pesos. La segunda tiene que ver con las acciones de recuperación de aquellos cuerpos que ellos mismos contaminaron, los humedales de Juan Amarillo y La Conejera. El centro comercial, a través de un comunicado, aseguró que los restaurantes cobijados con la medida están funcionando, utilizando lavaplatos temporales.
El plan de acción tomado por la administración del centro comercial fue inmediatamente implementar las obras civiles menores con el fin de corregir lo evidenciado. Dicha labor estará lista la noche de hoy, 11 de mayo. En lo corrido del año se han cerrado aproximadamente 10 establecimientos comerciales por contaminar los cuerpos de agua en Bogotá. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30, más CMI. Los esperamos con la información internacional a las 8:30. Ya nos vemos.